Hola, buenos días mis queridos hermanos, feliz sábado para todos. Nos alegra enormemente que el Señor nos esté permitiendo ya nuestro tercer día de oración en el marco de este programa especial de 10 días de oración y ayuno. Nos alegra recordar que ya hemos estudiado dos temas, el primero de ellos titulado ¿Cómo vencer el engaño? Mediante, cierto, un acercamiento y un escudriñamiento de los grandes temas revelados en la palabra de Dios, y por otro lado, lo sagrado y lo importante que son los principios de la eterna y perfecta ley de Dios. Luego estudiamos Venciendo en Cristo, que en el fondo nos enseña y nos recuerda la lección que es imposible ser vencedores de la fuerza y del poder del pecado sin una relación personal con Cristo, el único que ha tenido poder para vencer el mal en plenitud. Solo en Cristo podemos obtener una victoria segura sobre el pecado y algún día sobre el poder de la muerte. Hoy nos estamos gozando en otro tema importantísimo, venciendo en el juicio investigador, a través de algunos textos que allí se mencionan y algunas citas que han sido seleccionadas temáticamente del espíritu de profecía para recordarnos que aún en el marco del juicio investigador, nuestras almas, nuestras vidas deben estar confiadas en los méritos de nuestro maravilloso y suficiente y glorioso Salvador. Voy a leer, queridos hermanos, para el resumen del pensamiento de hoy, la declaración que se muestra en el capítulo 3 del profeta Zacarías. Dicen los primeros versículos: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel de Jehová. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí se le muestra al profeta Zacarías en buena medida lo que es, cierto, la obra mediadora y purificadora de Cristo por sus hijos y por su pueblo, frente a las acusaciones del archienemigo de nuestras almas, que por supuesto nos quiere destruir totalmente. El mundo vive bajo la esclavitud y la condenación del pecado, bajo la servidumbre del imperio de Satanás. La obra de la liberación de Cristo, la obra de la salvación y de la redención en Cristo es, cierto, la experiencia más maravillosa que un ser humano puede vivir. Allí está la verdadera buenas nuevas del Evangelio y nos gozamos en ello. El juicio investigador es un tema profético y bíblico de una importancia infinita para nosotros como pueblo adventista y nos gozamos en ello. Sabemos ciertamente que en un juicio donde estamos frente a códigos de principios eternos cuyo autor es Dios, nosotros, cierto, frente a la perfecta ley de Dios nos vemos como somos, criaturas que hemos caído, cierto, de la condición que tuvieron en principio nuestros primeros padres, caímos en la desgracia del pecado y quedamos sujetos a condenación. Pero la obra salvadora de Cristo, liberadora y redentora y restauradora, nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza porque Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, tomó nuestro lugar y Él fue la ofrenda del amor de Dios, porque la justicia divina y eterna exigía la muerte del transgresor, del culpable, del que había faltado a los principios puros y eternos de la ley de Dios. Pero nuestro Salvador, al cumplir esa ley perfecta y eterna, ofreció dar su vida por nosotros.
y morir en nuestro lugar. Como lo dice el apóstol Pablo, Él fue hecho por nosotros maldición. El Padre castigó en Él el pecado de todos nosotros. También lo dice Pablo, que al que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De modo tal, mis hermanos queridos, que el juicio investigador, que es la fase final en la obra intercesora y mediadora de Cristo por nosotros, sus hijos, y que comenzó proféticamente al final del periodo profético de los 2300 años, es decir, históricamente en el año 1844, específicamente el 22 de octubre, ese acontecimiento maravilloso, donde Cristo está cumpliendo la faceta final en su obra mediadora en favor de su pueblo, y donde se está desarrollando el juicio investigador, es una experiencia que a nosotros los adventistas debe llenarnos de sumo gozo, de un gozo profundo que debe llevarnos a tener una vida tranquila y en reposo, sabiendo de que tenemos un suficiente sumo sacerdote que se compadeció de nosotros y que intercede por nosotros allí en el trono donde está la justicia eterna, donde está el Padre de amor y el Padre justo, pero también un trono lleno de gracia, porque Dios es amor y porque su Hijo cumplió por nosotros lo que nosotros no pudimos cumplir en nuestra vida. Es decir, se sacrificó por nosotros, obró por mí el derecho a que yo de regalo tenga acceso a la expiación. Él expió mis pecados con su gran sacrificio en el Calvario. Quiero leer una declaración que debe llenarnos de sumo gozo, amada Iglesia, al repasar este tema tan importante, tan maravilloso, tan extraordinario. Conocemos la declaración del apóstol Pablo cuando escribe a la Iglesia universal, convertida desde el judaísmo, ¿cierto?, al cristianismo. Dice el apóstol: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, sigamos firmes y adelante, confiando en las promesas del Señor y en este maravilloso evangelio de la salvación en Cristo por gracia de Dios. Nuestra profesión es que profesamos fe en el Salvador del mundo, en el Hijo del Dios viviente, en el Mesías Redentor y Salvador que murió por nosotros. Y entonces debemos gozarnos y vivirnos en paz, con el gozo de la salvación, gozoso en la esperanza, como dice el apóstol Pablo, y llenos de gratitud y amor por ese ser que lo dio todo por nuestra redención. Porque sigue diciendo el apóstol: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero a diferencia de nosotros, sin pecado. Alabado sea Dios por esta maravillosa revelación, por esta maravillosa verdad, por esta realidad espiritual tan gloriosa, tan importante, que revela, ¿cierto?, el sentido y el propósito trascendente y sublime y santo de la venida del Señor al mundo y de su gran sacrificio una vez por nosotros. Luego entonces dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ciertamente nosotros no hubiésemos podido liberarnos del poder de la culpa ni del poder destructor del pecado. La condenación cayó sobre el mundo, por lo tanto sobre nosotros también. Pero vino el gran libertador un día, vivió en este mundo y se entregó como la ofrenda del amor de Dios, y como cordero fue llevado al matadero, y en ese maravilloso ser fue expiada mi culpa y también el pecado suyo, hermano, hermana. Por lo tanto, gozaos y alegraos al saber que tenemos un maravilloso sumo sacerdote, el mismo que por nosotros
¿cierto?, dio su vida. Y este ser tan maravilloso, cuyas características son sublimes, el apóstol menciona alguna de ellas, porque dice él, tal sumo sacerdote nos convenía. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por lo tanto, amada Iglesia, alegraos y gozaos de que aun cuando se está llevando en los cielos el juicio investigador, ese juicio para nosotros debe darnos tranquilidad y esperanza, porque por la fe estamos amparados por nuestro amado y glorioso Salvador. El juicio investigador, querida Iglesia, estimados hermanos y hermanas y amigos que pudieran escuchar este mensaje, el juicio investigador pone de manifiesto frente a las inteligencias celestiales quienes de entre los muertos duermen en Cristo y por lo tanto se los considerará dignos de participar al final en la resurrección de los justos cuando venga el Señor. También aclarará quienes entre los que viven en la última generación, que estarán todavía morando en vida en la tierra, que han guardado por amor y gratitud y lealtad los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿cierto?, estarán listos por los méritos de su Salvador para, junto a los resucitados justos, unirse en el gran conjunto de salvos que constituirán esa gran multitud que nadie podía contar, ¿cierto?, de todas naciones y tribus y pueblos de lengua, que levantarán sus manos a lo alto y adorarán al Salvador que obró para nosotros la gran redención y la gran salvación. Por lo tanto, firme y adelante, no perdamos nuestra confianza, sigamos confiando y llamando al Señor, no tengamos temor al fracaso. Si nuestra confianza está puesta en Cristo, vivamos una experiencia espiritual gozosa y confiando no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro amado Salvador. El juicio investigador, por cierto, es un acontecimiento que vindica la justicia de Dios y vindica, ¿cierto?, la justicia de Dios al salvar, ¿cierto?, a los pecadores arrepentidos que han creído en el Hijo de Dios. Declarará también que los que permanecen leales, ¿cierto?, a Dios recibirán finalmente el reino porque han aceptado, ¿cierto?, al Hijo de Dios como su Salvador personal. Así, hermanos míos, pronto esta gran fase de la obra intercesora de Cristo llegará a su fin y el tiempo de la gracia acabará para siempre. Pero la evidencia todavía demuestra que la puerta de la gracia está abierta y tenemos la oportunidad de seguir proclamando el mensaje del Evangelio, del amor de Dios para la salvación de muchos. Pero nosotros, estando a la espera de la venida del Señor, vivamos nuestro cristianismo, nuestra experiencia espiritual de fe, con gozo, con fe, con confianza y gozoso en la bendita esperanza de la venida del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por estos mensajes maravillosos que nos has entregado a través de la revelación de tu palabra. Gracias por el diseño de este maravilloso y glorioso plan de salvación. Gracias, Padre, porque nos diste a Cristo tu Hijo. Vino hace unos 2000 años a este mundo para sumarse a la familia humana y morir por nosotros en nuestro lugar. Tú cargaste, Señor, porque eres justo, pero por sobre todo porque eres amor, nuestro pecado y nuestra condenación sobre tu Hijo. Pero Él venció porque fue sin pecado el poder del pecado y también la muerte. Y Él es nuestra esperanza porque es la garantía de que nosotros podemos tener acceso no solo al perdón, sino a la restauración a causa de la destrucción que el pecado obró en nosotros, Señor, pero tenemos la fe y la confianza de que a través de Cristo nosotros tenemos acceso a esa gran salvación. Te agradecemos, Padre amado, por tanto amor, por lo que obraste por nosotros.
Te agradecemos, Señor, por lo que hiciste y yaces por nosotros allí a la diestra del Padre en el santuario celestial. Te agradecemos y te alabamos porque aún la puerta de la gracia sigue abierta. Y agradecemos también la obra que diariamente en representación tuya, oh Padre, y de nuestro Salvador, realiza tu Hijo en nuestra preparación para el día cuando tú nos vengas a buscar. Ayúdanos, Señor, a tener la confianza plena en tu promesa, que todos aquellos que han descansado ya y que duermen en Cristo serán levantados en el día final, en el regreso de Jesús. Pero también ayúdanos a nosotros que estamos con vida a serte leal y fiel, a seguir tus pisadas, a no dudar de tus promesas y vivir felices en la bendita y bienaventurada esperanza de que pronto vendrás por nosotros. Síguenos guiando en este santo día sábado, lo agradecemos y lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.